Combars Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio de este podcast llamado Combars. Tenemos un gran invitado, es escritor de graffiti desde el 92, pinta bestia, también lo conocen como Fat Capo y también es mejor conocido en el mundo del rap como Osejim. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias, todo bien, me alegro de estar con vosotros y un gusto enorme. Gracias a ti ahora sí que por darte el tiempo, para que nuestra audiencia sepa un poco más de tu labor en esta gran trayectoria que has tenido. Oye, ¿en qué momento de la vida te encuentras hoy en día a nivel creativo o a nivel de proyectos? Pues mira, estoy quizá en el mejor momento de mi vida en este sentido porque estoy, después de varios años, con un poco de bajón creativo, de bajón más que nada de ilusiones al respecto. Estoy desde hace unos años remontando mucho y con muchas ideas, muchas cosas, muchos proyectos en marcha, tanto en el graffiti como en el rap. Si quieres desarrollamos alguno de ellos, pero estoy en un buen momento, me encuentro muy bien, enérgicamente y con una actitud muy positiva al respecto. Sí, exactamente. Sí, vamos a tocar primeramente graffiti, porque fue por lo que iniciaste, ¿no? Cuéntanos un poco de cuáles eran tus referencias en esos momentos o cómo te enteraste del graffiti antes de iniciar. Sí, fueron, o sea, es como me inicié y es como me he considerado toda la vida. Yo siempre he dicho que soy un escritor de graffiti que accidentalmente o circunstancialmente, mejor dicho, rapea, pero yo me siento muy ligado a la cultura del graffiti. Es la que despertó en mí toda la creatividad, valga la redundancia, y es donde siempre me he sentido más cómodo incluso que en el rap, porque el rap siempre tiene una parte de proyección hacia los demás y estás un poco expuesto a un juicio, ¿no? A que valoren lo que estás haciendo, a que juzguen todo eso. Y yo me he sentido siempre mucho más libre y más humilde, si se puede decir, dentro del mundo del graffiti. Es la escena y siempre me considero escritor de graffiti. Yo conozco el graffiti en la escuela y porque un compañero que había repetido varios cursos y era un poco mayor que yo, se sentaba a mi lado y mientras tomábamos apuntes en clase, él siempre estaba garabateando y yo preguntaba qué haces, ¿no? Y me explicó un poco y ahí me enganché por el bombardeo, me enganché por la nocturnidad, por lo ilegal, por salir de casa cuando no hay nadie en las calles y dejar tu marca. Y poco a poco, como siempre me ha gustado mucho leer e investigar sobre la historia de todo, pues ir recopilando lecturas al respecto del graffiti, charlando con otros escritores y compartiendo esos momentos de la adolescencia, más bien antes de ser un poco más mayor y consciente. Es todo lo que me enganchó de la escena, el graffiti, y a partir de ahí, evidentemente, al menos en mi generación y también en las anteriores, encontrabas el vínculo directo con la cultura hip hop, ¿no? Una cosa no estaba desligada de otra. Es cierto que a día de hoy hay mucha gente que entra en el graffiti o en el rap o en el b-boying o en el tour tablets con los DJs y no tienen por qué, o sea, no conectan del todo todos los elementos y no se sienten miembros de la cultura hip hop. Es algo que no sucedía en mi época. En mi época, si entrabas por un camino, automáticamente entendías el resto de caminos y te sentías parte de un todo, ¿no? Y disfrutabas viendo las otras disciplinas y aprendiendo también de todas ellas. Sí, exacto, sí era como que un proceso, ¿no? Bueno, aquí en México la mayoría que empezaban a pintar, como que se hizo un revoltijo entre skaters y también escuchaban ska, también se escuchaba rock nacional, un rock también. La otra vez que estaba escuchando una entrevista tuya que también fue, bueno, a ti te gusta más el punk, ¿qué grupos escuchabas en esa época? ¿O sigues A mí me escuchando? gusta.
A mí me gustaba el punk en esa época. Escuchaba muchos grupos españoles, o en habla hispana, mejor dicho, pero principalmente la Polla Records, Sociedad Alcohólica, todos estos grupos eran los grupos de referencia. Y luego, como estabas metido en un círculo de amistades en las que también, o sea, no había raperos casi, no había gente que rapeara, lo que sí que había mucha gente que hacía punk, ¿no? Entonces siempre estabas con bandas locales, con bandas de tu ciudad, con bandas de tu provincia, grupos que con el paso de los años no han trascendido porque no se dedicaban profesionalmente a la música, pero sí muchos grupos de nombres punks, ¿no? Y que eran los que acompañaban en esa época. Y también estaba un poco mezclándose con el tema de los skaters y todo eso. Al final era todo, o sea, la gente adolescente que está en la calle haciendo cosas acaba juntándose y mezclándose entre ellos, ¿no? Es un poco la interpretación que yo hago después del paso de los años. Hoy no hay tanta gente en las calles, la sociedad es distinta y no hay tanta mezcla en ese tipo de cosas. Quizás sí en redes, quizás sí hay otro tipo de conexiones distintas que se me escapan, pero en nuestro momento era como todo el mundo en la calle, todo el mundo haciendo cosas. Oye, ¿tú qué haces? Yo estoy con el skate. Pues yo pinto. Pues vente a pintar conmigo. Pues voy a probar tu skate, ¿no? Era un poco así, todo se iba mezclando. Sí, exacto. Hay un grupo allá de España de punk que me gusta mucho, que es Los Muertos de Cristo. Se me hace que muy buena propuesta, la neta. Lo escuchaba de morrito, tuve un cassette, me lo dieron aquí en el Tianguis Cultural del Chopo, un amigo, y lo escuchaba. Ahí escuchaba cintas, cambiamos cintas, todo ese rollo. Pero bueno, bueno. sí, de alguna manera se mueve la cultura, como sea, ¿no? Y uno se va adaptando. Claro. Y hoy en día, como dices, no se necesita cierto proceso para hacer graffiti. Hoy en día hay gente que hace graffiti, que escucha otras cosas o que de plano no le interesa nada del hip hop, ¿no? En ocasiones. Sí. O sea, yo prefiero seguir pensando que pertenezco a una cultura que se llama hip hop y que las disciplinas están conectadas entre ellas y que un grafitero dentro de la cultura hip hop disfruta escuchando rap o viendo bailar a los breakers o en un show de DJs y al revés, todos nos retroalimentamos unos de otros. Entiendo que hay este caso que comentamos, que hoy en día pues un grafitero puede escuchar cualquier otro tipo de música y no se siente partícipe de la cultura hip hop, perfecto. Lo valoraré técnicamente y a nivel creativo lo que está haciendo, pero no le consideraré dentro de la cultura hip hop si él a sí mismo no la respeta y la interioriza, ¿no? Entonces, bueno, quizá hay un debate alrededor de esto. Yo no soy demasiado purista en el sentido de no me gusta criticar cómo hacen las cosas otros. Me gusta explicar más bien cómo las vivo yo o cuáles son las que me gustan, más que decir la parte que no me gusta, ¿no? Así que respeto todas esas posturas, pero mantengo otra, ¿no? Que es la de que para mí los elementos del hip hop están interconectados y forman parte de una cultura en la que todos nos sentimos partícipes de alguna manera de cómo evolucionan unas y otras disciplinas porque se retroalimentan. Exacto. Oye, ¿y quién te dijo o quién te metió la espina de hacer rap? ¿O cómo surgió esta pasión? ¿O cómo Sí. El hecho de querer hacer letras? Sí, a ver, la verdad es que nosotros cuando ya bombardeábamos y hacíamos las primeras piezas y tal, nos juntábamos un grupo de amigos y alguno de ellos un día dijo, oye, mira esta música que tal, que me han dicho que es rap, que salía un graffiti en la portada y no sé qué, no sé cuánto. Y empezamos a hacer rap por diversión, por entretenernos solo, ¿no? Hacíamos como un poco de freestyle ahí. Nosotros tenemos un humor muy particular, que es así entre humor negro y siempre buscando joder al colega, ¿no? O sea, pero no malintencionado, evidentemente, porque cuando estás en un grupo de amigos todo tiene, o sea, nada se saca de contexto, ¿no? Y hacíamos un poco de freestyle ahí de, pues, ¿qué zapatillas más sucias tienes? No sé qué, cosas así, ¿no? Sencillas de críos, porque teníamos, no sé, 15, 16, 17 años, cuando los 15, 16, 17 años realmente para nosotros era como una infancia, porque luego ves gente con esa edad muy espabilados haciendo otras historias. Nosotros éramos muy niños en esa época y lo que hacíamos era jugar, rapeando en ese caso, cuando nos juntábamos. Ok.
Sí, sí, más que nada eso es bueno, saberlo cómo fue desde tu perspectiva también para entender todo el contexto, ¿no? Que se estaba viviendo, porque en sí te tocó una gran época, ¿no? Estar en Jauría de Rimas. Bueno, a mí me tocó más escucharte con Panzers. Me acuerdo que mi carnal llegó con un disco, con el Resurrección, y la neta me parecía algo diferente, ¿no? Porque sí, lógicamente estaban más gente de España, pero en cuestión de letras, como mencionas, este humor sarcástico, bueno, mi canción, la que me sacó de onda, fue la de Espabila, que la neta es una canción muy cabrona en cuanto a interpretación, así como le vas dando los matices de por así Y que es de un la poco temática. como teatral, ¿no? Es un poco como teatral. Es cierto, en ese momento era un tema que se iba a quedar fuera del disco. A mí siempre me gusta hacer algún tema así, no sé si extraño, pero algo como que me llame la atención, que quizás no haya escuchado antes o algo, ¿no? Porque al final todos estamos haciendo todo el tiempo lo mismo prácticamente. Hay poca gente que de verdad sea innovadora o haga algo que no has escuchado nunca antes, ¿no? Al final lo que hacemos es todos lo mismo, cada uno intentando llevárselo a su terreno personal, ¿no? Esto sin desmerecer a nadie, evidentemente. Entonces, en cada disco siempre como que me surgía alguna cosa distinta. Recuerdo que en el disco anterior, en Sangre, Sudor y Lágrimas, hay un tema que se llama Tone ya rechumo los echuca, que también es como una cosa extraña, ¿no? Es un juego que me inventé con las sílabas de una letra y la rapeo exactamente igual con el mismo flow y la técnica, pero no se entiende nada, ¿no? Aunque si descifras el código, eres capaz de comprender la letra. Entonces, en Resurrección pasó esto otro. Quería hacer algo así como teatral, algo que tuviera una dosis de interpretación y bueno, hicimos eso y al final entró en el disco. La idea era que no entrara, porque era más como, ya que estamos grabando, pues nos permitimos grabar un tema para nosotros, pero nos gustó el resultado y salió bien. Luego mucha gente lo reconoce como uno de esos primeros temas, ¿no? Con una interpretación un poco más allá de que luego se han hecho cosas no parecidas, sino cada uno llevándolo a su terreno, pero con esa intención, ¿no? de teatralizar una escena o un relato. Y fue interesante, sí. Y respecto a lo que comentaba, sí, es cierto, claro, en el 94 sacamos la maqueta de Voz en Off, 95 Jauría de Rimas y 96 Psico-Hipjópatas. Ahí ya teníamos cierta intención de hacer cosas de una manera determinada, pero, o sea, es el disco de Madrid Zona Bruta del Club de los Poetas Violentos el que nos pone en nuestro lugar y dice y nos vuela la cabeza y decimos, oye, se pueden hacer cosas realmente serias e interesantes con esto que estamos haciendo, ¿no? Y ahí es donde comienza un poco la intención de profesionalizar lo que hacemos, ¿no? De tomarse mucho más en serio todos los procesos creativos y también cómo llevarlos luego a escena, o sea, todo ese manejo de cosas. El disco de Madrid Zona Bruta para la gente de mi generación es la Biblia, ¿no? Es como a partir de aquí lo que queramos, pero esta es la base donde se sustenta todo lo que estamos haciendo. Ok. Oye, en cuestión de graffiti, ¿a qué artistas o qué tipo de graffiti te gusta más, aparte de las letras? A mí, en graffiti siempre he tenido mucha empatía y siempre me ha llamado mucho la atención el estilo Nueva York clásico, o sea, artistas como Sin o Ces o este tipo de artistas big, ¿no? Todo este tipo de artistas de los 80 y tal, de graffiti más clásico me llamó mucho la atención. Creo que en cualquier área que comencemos en la vida hay que tener en cuenta las bases, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer wild style, he de conocer de dónde viene el wild style, de dónde se inician esas letras, ¿no? Entonces es como, vale, la firma con mayúsculas, la burbuja, la pompa, la letra bloque y a partir de ahí ir sacando, ¿no? Entonces creo que hay que conocer un poco las partes del todo para luego desarrollar lo que tú quieras hacer. Luego hubo una época muy potente del graffiti alemán, principalmente de la zona de Berlín. Entonces yo creo que mi estilo, el estilo más conocido de mi graffiti debe ser una mezcla entre el graffiti New York clásico y el estilo Berlín de los 90, ¿no? Ahí, porque esa es la base en la que luego desarrollé
toda mi área creativa al respecto, ¿no? Y ahí es principalmente, creo que se identificaría con esa parte, aunque no se parezca directamente, pero sí bebe de todo eso. Luego, o sea, ha habido épocas que me ha encantado el estilo basura del norte de Europa, me encanta la pixasao de Brasil, o sea, hay muchas cosas que me han ido llamando la atención y a partir de ahí yo creo que se va formando un todo, ¿no? Que tiene que ver con tus referentes y tal. En España, por ejemplo, mi escritor de graffiti de referencia en esa época de los inicios era Fasim, que sigue siendo un artista increíble para mi gusto, aunque toca mucho menos el graffiti, pero sus piezas de graffiti de los 90 y los 2000 para mí son como insuperables incluso a día de hoy, ¿no? Luego está Daim y toda esta gente, Cantú, Mode 2 también en su momento. O sea, hay muchos artistas que te han ido dando cositas que luego has ido interiorizando y creando lo tuyo. Ahora es cierto que llevo como un par de años, o sea, hace como 5 años, dejé de hacer wild style para volver al estilo pompa sencillito y ahí desarrollar. He estado desarrollando eso unos 4 o 5 años y ahora llevo 1 año y medio más o menos reinventando esa parte y haciendo unas pompas con un solo trazo que también tienen que ver con muchas cosas de Belin, que es otro artista que me parece, bueno, o sea, es increíble lo que hace. De hecho, él está muy conectado con México, no sé si sabes, y es otro artista también que me fascina y creo que sus one line han influido bastante para que yo me reinvente dentro de mi estilo y de la burbuja y de la pompa para tratar de hacer algo propio también. Estoy un poco en eso. O sea, el wild style es mi zona de confort, donde me desarrollo bien siempre y trato de manera alternativa de volver a empezar de nuevo con otra cosa distinta, ¿no? Sin perder la esencia y intentando que mis piezas sean como reconocibles, ¿no? Dentro de la persona que más o menos conozca mi estilo o mis inquietudes o mis referencias. Sí, sí, exacto. Sí, pues aquí en México sí hemos visto mucho esto de cuestión de graffiti de Europa, ¿no? De España. Nos llegaba en revistas y ya de ahí íbamos viendo poco a poco, checando, como dices, era como que venía unas hojas atrás o en medio de todo lo que pasaba en Europa. Y la neta Claro. también fue parte de que también nosotros aquí en México, yo también hago graffiti, por eso te digo, también lleva rato, más ilegal, más así sobre avenidas, aquí como que está un poco más puesto Sí. para, en su momento estaba más puesto para darle, ¿no? Hoy en día ya es un chingo de cámaras, ya parece Big Brother, hasta más cabrón, pero en su momento nos dábamos, también porque los policías realmente no sabían, todavía no comprendían qué pedo, o su manera de proceder contra uno, era como Claro. los agarramos, los llevamos, o qué hacemos, ¿no? Y la Claro. neta de eso está muy chingón de graffiti, yo en sí no conocía esa faceta tuya, apenas anduve investigando, pero la neta me parece muy, muy chingón, ¿eh? O sea, y realmente aquí también igual tus canciones sonaban así en Plaza Peyote, donde había graffiti y todo ese tipo de cosas. Ahora sí, sin querer queriendo, siempre has estado dentro de este medio, ¿no? Vaya. Bueno, gracias. Sí. Por ejemplo, en este proyecto de Dalo Todo siempre que es arte, ahora sí que con una causa social o un compromiso, explícanos un Sí. poco cómo va esta onda. Sí, esto es un proyecto que tengo a medias con mi compañera, ella es ilustradora y lo que estamos haciendo hacemos por encargo diseños, logotipos, murales, cualquier cosa que esté relacionada con pintar, sea a veces digital, a veces físico, no importa. Y parte de todo lo que recaudamos va destinado a obra social. Durante el primer año lo que estuvimos haciendo es donar esta parte a diferentes asociaciones, principalmente que se enfoquen a colaborar o apoyar por proyectos que tengan que ver con la infancia. Y íbamos donando cada mes, íbamos donando la parte proporcional que teníamos destinada a diferentes asociaciones. Pero lo que estamos haciendo desde el segundo año es hacer acciones propias con este dinero, ¿no? En lugar de donarlas, tratar de hacer nosotros las acciones. Y ahora llevamos un tiempito guardando toda esa parte para comenzar con las acciones, principalmente, supongo que dentro de un par de meses en Latinoamérica, que es donde estamos ahora, es donde vamos a comenzar, pero es esto, es
es un proyecto creativo con una intención social, ¿no? Y parte de lo que recaudamos, que ha sido más de la mitad durante mucho tiempo, va a ser para obra social. Ya no tanto donaciones directas o indirectas, sino haciendo nosotros las propias acciones. Queremos reconducirlo, también tiene un compromiso social con el planeta, entonces intentamos no generar residuos. Hicimos una primera tirada de algunas cosas físicas para tener un stock, para darnos a conocer un poco, pero estamos... bueno, ya hemos decidido que toda esa parte ya no se va a repetir y lo que no queremos hacer envíos por lo que supone de contaminación, etcétera, etcétera. Y queremos enfocarnos en lo digital para que cada persona se pueda imprimir el diseño que me ha pedido o algo así, o pintar directamente murales, principalmente fachadas de edificios y cosas que sean así, pero siempre intentando buscar la parte creativa y social, ¿no? No vamos a hacer un mural para SEAT, por ejemplo, o para Renault, no tiene sentido. No me interesa nada hacer un mural para Netflix, ¿no? Prefiero hacer un mural para la municipalidad de un pueblito que está intentando dar a conocer sus productos gastronómicos, ¿no? Eso es lo que pretendemos. Dentro de todo eso, intentando ser flexibles en la medida de lo posible, pero con unos valores claros y marcados de cuál es nuestra intención. Y ese es el proyecto Dalo Todo, gira un poco por ahí. Estamos ahora justo terminando unos proyectos personales, cada uno por su parte, para darle el tiempo que merece realmente a Dalo Todo y volver a darle el empujón que creemos que en este momento tenemos que darle. Ok, sí, para la banda que esté interesada, igual vaya a checar ahí hay una página oficial de esto, ¿verdad? En Instagram, ¿y sí, dónde más? Sí, en Instagram y en web es dalotodo.net y en Instagram es Dalo Todo Siempre. Ok, oye, ¿sí se puede hablar un poco acerca del nuevo disco que vas a sacar de Volcán? Así por encimita. Sí, por encimita sí. Ya está terminado, está grabado, mezclado y masterizado. Estoy en este momento, ya tengo casi la mitad de los temas también grabados en clip y editados. Está todo el material preparado para lanzarlo. Estoy terminando algo que va relacionado con el proyecto, que no puedo desvelar todavía lo que es, pero algo que va relacionado con el proyecto que creo que voy a tardar como un par de meses más. Y cuando esto esté terminado, entonces lanzaremos todo adelante. Estamos también en no sé si llamarlo negociaciones, pero en conversaciones con discográfica también para tratar de lanzarlo de la mejor manera posible y que llegue al máximo de gente posible. Bueno, chequeando un poco toda la parte esa también burocrática y tal, pero toda la parte creativa, excepto esta pequeña parte que acompaña al disco, porque no es solo un disco, esto es lo que me falta por finalizar y ya tenerlo todo junto. La previsión es que salga a la luz antes de que acabe el año. Yo tengo previsto regresar a España, no sé, quizá en noviembre o diciembre y ya desde España entonces hacer el lanzamiento. Ok. Es un disco que rinde homenaje, en mi humilde modo de entender, a Latinoamérica, porque yo llevo 10 años recorriendo Sudamérica como mochilero, conociendo las escenas locales de cada país, conociendo las figuras emergentes, conociendo referentes de cada lugar, intentando involucrarme en eventos, haciendo muchos eventos también solidarios, siendo uno más y se me ha tratado muy bien siempre, con mucho respeto. La motivación para hacer este disco vino de la necesidad de devolver parte de lo que han hecho por mí y de agradecer y poner el foco de algunos seguidores que yo pueda tener, gente que me considere y que me tenga de referencia, ponerles el foco en otro lugar que ellos no conocen, ¿no? Pues hacerles mirar a Perú, hacerles mirar a Chile, hacerles mirar a diferentes países para que vean también qué cosas están haciendo. Y es un disco que describe paisajes y describe sociedades que tienen que ver con Latinoamérica principalmente. Ok. Esa es la intención.
Ok, sí, esperamos pronto que salga, igual para escucharlo y estar al pendiente de todo lo que va. De eso va el nombre, ¿no? El título Volcán, como que esa Sí, fuerza, o cómo, ¿de qué va? sí, volcán es una metáfora de que por mucho tiempo que yo estuviese dormido, ahora vuelvo a la actividad, ¿no? Esa metáfora del volcán. Y por otra parte es que hay algo que transversal que conecta a toda Sudamérica, que es la cordillera de los Andes, que está repleta a su vez de volcanes. Entonces es como que esa espina dorsal de la parte baja del continente, representada en este accidente geográfico, ¿no? Si lo queremos llamar así, del volcán, y con toda su fuerza y con todo su despertar y con toda su belleza también y con toda su, su, su posibilidad para crear vida o para destruirla, ¿no? Es como esa parte, es el todo, que la energía que viene en el disco viene por ahí. Ok, Tengo la intención y tengo previsto llegar a México también. Mi intención es a inicios del próximo año, con el disco ya salido, llegar a México para conocer también México, porque hace un montón de años que se nos propuso con Panzer, se nos propuso con Jauría ir a tocar a México. Nunca fue posible finalmente, y esta vez he decidido que yo quiero conocer México, quiero conocer su gente, su escena, pero también su gente, y llevar mi proyecto y hacer lo que se pueda también por ahí. Tengo esa necesidad. ok. Ahí si andas por la ciudad, nos echas un grito y ahora sí que te conectamos con grafiteros Por de la supuesto. escena que hemos tenido aquí de invitados y también son, pues, ahora sí que buena gente, ¿no? Que está comprometida con este movimiento y con esta cultura, que es lo importante, Por porque pues, sí, supuesto. de alguna manera se aprecia todo, ¿no? Porque, bueno, esto, como dices, a veces es muy chido saber que hay gente que se lo toma en serio porque realmente es lo único que teníamos, ¿no? En ese momento cuando salíamos a la calle, ¿no? Bueno, creo Ujú, yo por eso somos muy celosos de esta cultura en ocasiones. ujú. Sí, Totalmente de acuerdo. y esperamos verte aquí pronto, igual que un show o lo que sea, nos avisas y vamos a estar ahí al tiro. Sí. Oye, para saber un poco más de ti, recomiéndanos una película, serie o documental que has visto. Mira, siempre que me hacen este tipo de preguntas, me cuesta mucho responder, porque me encanta el cine, me encanta la literatura y me encanta la música. Por lo tanto, me cuesta muchísimo hablar de una película, un libro o un disco. Es como, o sea, no es que no quiera, es que mi cabeza no puede disociarse y hablar solo de una, ¿no? Porque incluso te diría, no, pues si fuera una película, dime de qué género, porque me gusta el drama, me gusta la ciencia ficción, me gusta el terror. Entonces es como, eh, no me es fácil nunca decir un libro, una película, un disco, ¿no? Me vas a perdonar, pero no. Mira, creo que tanto en discos anteriores como en este próximo disco siempre hay referencias literarias o del cine, porque es algo con lo que convivo. Entonces, para que me conozcan mejor, es mejor que revisen canciones anteriores y luego en el próximo vean. De verdad que no es por no decirlo, es que me cuesta muchísimo irme a una, ¿no? Y te diría una y pasado mañana te diría otra, ¿no? Es como Eh, Sí, extraño. exacto. Esto que mencionas de los discos es igual nosotros al momento de escucharlos a ustedes, como dices, tienen muchas referencias de artistas y por eso yo creo Claro. que se llama movimiento, ¿no? Porque vas buscando de un lado a otro, es como los Claro. samplers, ¿no? Sabes de quién es esa música, vas y la escuchas y por eso como Eso que se es. llama cultura de culturas, ¿verdad? Eso es, cualquiera que tiene cierta inquietud dice, ay, ¿por qué nombra tal? ¿No? ¿Quién es tal? Y se va a buscarlo y encuentra cosas, y ese nombra otro, y es bonito eso. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, ahora sí que te agradezco, José, el tiempo por esta breve entrevista. Esperamos verte aquí en México y que lo hagamos así presencial o que igual documentemos alguna actividad de las que estás realizando. Ojalá. Realmente te agradezco el tiempo y la disposición. ¿Algo más que quieras agregar para la gente? ¿Es dónde te puedes seguir y dónde puede escuchar No, tu música? mira, igual, hermano, te agradezco un montón el ratito que me dedicas. Es súper especial para mí, porque
después de casi 10 años, no apartado porque he sido miembro activo de la comunidad hip hop haciendo de todo, pero asistiendo a los conciertos como público y ahora que vuelvo a tener un proyecto que enseñar, es súper de agradecer para mí que haya gente que me tenga en cuenta y que me dé un pequeño espacio para poder decirlo, para que otra gente se entere y poco a poco se extienda, ¿no? A mí me encantaría que cada uno de tus oyentes, a los que evidentemente les muestro todo el respeto del mundo, si conectan con lo que digo, si empatizan con mi música o con mi manera de pintar o lo que sea, que sean comunidad de verdad y que extiendan la voz, ¿no? Que se entere la gente de lo que está sucediendo conmigo, con tu podcast y también con otros artistas. O sea, que de verdad contribuyamos a hacernos grandes entre todos, que no nos miremos solo el ombligo a nosotros mismos. A mí no me importa solo lo mío, a mí me importa que todos los que están haciendo cosas que me parecen interesantes las puedan hacer, ¿no? Y creo que para eso es importante que entre todos nos echemos una mano en ese sentido. Agradecerte nuevamente, agradecer a tu público. Para escuchar mis temas creo que está Spotify y estas cosas que no domino mucho tampoco, pero sé que están ahí. Para seguirme en redes pueden seguir Osehim en Instagram o en Twitter, por ejemplo, aunque supongo que es mejor Instagram para la difusión de todo esto. Y nada, hermano, yo deseo ir a México, deseo ir a tocar porque tengo muchas ganas de ver a ese público al que sigo muchísimo, porque sigo a muchos artistas mexicanos de un poco más jóvenes que yo, pero me encanta Tequila y Sipo y HP y toda esta gente. Y veo sus shows siempre que puedo por internet, veo el público, las batallas escritas, etcétera. Me encantaría compartir con ese público en México, me encantaría comer en México, conocer a la gente de México, así que yo voy a hacer todo lo posible por mi parte por estar ahí a principios del próximo año con algún show. Pero si no es con algún show, va a ser pintando graffiti o va a ser con una acción de darlo todo. Pero estoy seguro que el próximo año es el año en el que México y yo nos vamos a conocer, así que no tengo ninguna duda. Ok, sí, gracias. Vamos a estar aquí al pendiente porque realmente yo creo que has sido parte de mucha gente que ha escuchado tu música aquí en México y pues con Tine Tolue, ¿no? Varias, dime que no es cierto, o sea, hay mucha gente que ha escuchado tu música y espero que de esta manera cuando vengas, pues de alguna manera, como dices, surja esta conexión. Muchas gracias. Claro. Nos vemos para la próxima, gente. Gracias, Saludos, familia. José. Un abrazo. Nos vemos para la próxima. Esto fue Con Bars.